En esta cuarta parte vamos a ver un ejemplo de la determinación de la capacidad del proceso que explicamos en el video anterior y vamos a terminar estudiando los gráficos de control. Bien, veamos este primer ejemplo. En un proceso de fabricación de caramelos se toman 6 muestras de tamaño 5 del peso en gramos de cada unidad. Los datos obtenidos son, y fíjense que acá ya nos dan calculado la media y la desviación estándar para cada muestra. Acá es X sub I barra, no sé por qué la barrita no se ve completa, y el sigma sub I sombrero para cada una de las 6 muestras. En este caso, K, que es el número de muestras, vale 6, y N, que es el tamaño de cada muestra, vale 5. Bien, en el primer apartado nos pide que estime la capacidad del proceso, en el segundo nos dan los límites de tolerancia y nos pide que estime el índice de capacidad, y en el tercero nos dice que digamos si el proceso es adecuado o no y cuál será la proporción de defectuosos. Bien, empecemos. Recuerden que el primer paso, habíamos dicho, era calcular la media y el desvío estándar, pero en este caso ya están calculados. Entonces pasamos al siguiente paso, que era calcular la media y el desvío estándar global. Es decir, calcular el X barra barra y el sigma sombrero barra. Acá tampoco se está viendo bien la barrita. ¿Sí? Calculo y me da X barra barra 2,43, es decir, el promedio de todas estas medias, y el promedio de todos estos desvíos estándar me da 0,067. Bien, luego vamos a encontrar el intervalo para las medias. Para eso necesitábamos un valor de una constante que habíamos dicho que era un coeficiente de corrección, C2, que dependía de n. Acá tenemos la tablita. Fíjense. En esta columnita tenemos el tamaño muestral n. Para nuestro ejemplo, n valía 5, entonces si entro con n igual a 5 voy a obtener el valor de C2, que es 0,8407, y también el valor de B3 y B4. Bien, entonces en este caso, para n igual a 5, de tabla obtengo que C2 es 0,847 y ya tengo todos los datos para calcular la banda para la media, ¿sí? Calculo y obtengo este intervalo de 232,254. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Me voy acá y tengo que verificar que cada uno de estos X sub I barra estén contenidos dentro de este intervalo. X sub 1 barra es 2,4, pertenece al intervalo. X sub 2 barra es 2,58 y este no pertenece al intervalo. Fíjense que 2,58 es mayor que 2,54. X sub 3 barra 2,39 pertenece al intervalo. X sub 4 barra 2,42 pertenece al intervalo. X sub 5 barra es 2,4, pertenece al intervalo. Y X sub 6 barra es 2,39, también pertenece al intervalo. Entonces, la muestra número 2 es la que se sale de las bandas, por lo que debo eliminarla y volver a realizar todos estos cálculos. ¿Sí? Si ninguna se hubiera salido de las bandas, podría pasar a chequear la homogeneidad para las desviaciones. Pero como la muestra 2 se sale, la tengo que eliminar y vuelvo a calcular. Bien, fíjense, acá ya no aparece la muestra 2, ¿sí? Es decir, me quedé con 5 muestras en lugar de 6. Pero el valor de C2 que yo había sacado de tabla dependía de n. Y n no cambió, por lo tanto C2 sigue siendo el mismo. Lo que cambió es K, que es el número de muestras. Pero el tamaño de cada muestra sigue siendo el mismo, por lo que C2 se mantiene.
Vuelvo a calcular el intervalo para la media y obtengo que es de 2,31 a 2,49. Ahora sí, cada una de estas medias se encuentran dentro de la banda. Puedo pasar entonces a chequear la homogeneidad para las desviaciones. De la misma tablita de donde habíamos sacado C2, vimos que sacábamos el valor de B3 y B4, entonces calculo el intervalo y me da de 0 a 0,115. Entonces, todas las desviaciones se encuentran dentro de la banda. ¿Sí? Entonces yo puedo concluir que el proceso se encuentra bajo control y que estoy en condiciones de estimar la capacidad del proceso. ¿Sí? Para estimar la capacidad del proceso dijimos que CP sombrerito era igual a 6 veces sigma sombrero barra dividido en C2. Hago este calculito y me da 0,339. Bien, con eso completo el apartado A. En el apartado B me daba los límites de tolerancia y me pedía que estime el índice de capacidad del proceso. El índice de capacidad estimado, ¿sí? El índice de capacidad sombrerito va a ser límite de tolerancia 2 menos límite de tolerancia 1 sobre la capacidad del proceso estimada que acabamos de calcular en el apartado anterior. Entonces, 2,6 menos 2,3 sobre el 0,339 que calculé recién, eso me da un índice de capacidad de 0,885. Acuérdense que habíamos dicho que podía ser que el índice de capacidad sea mayor a 1, menor a 1, igual a 1. Y en función de eso íbamos a decir si el proceso era adecuado o no y cuál es la proporción de defectuosos. En este caso, el índice de capacidad me da menor que 1, por lo tanto mi proceso no es adecuado, ¿sí? Y la proporción de defectuosos es elevada porque es mayor al 0,3%. Bien, lo último que nos está faltando ver es la construcción de los gráficos de control. Bien, una vez que nosotros hemos podido estimar el índice de capacidad de nuestro proceso, con ese dato generalmente se determina la frecuencia de muestreo de nuestro proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con los límites que construimos, tanto para las medias como para las desviaciones, yo voy a marcar esos límites en estos gráficos. Fíjense que estos son en función del tiempo. Y tengo acá mi límite superior y acá mi límite inferior y acá tengo la media global X barra barra. Entonces, una vez que yo tengo los límites, voy a empezar a muestrear mi proceso con una determinada frecuencia y estos puntitos que aparecen acá son los que yo obtengo cada vez que saco una muestra, tanto para la media como para las desviaciones. Entonces, yo lo que voy a ir observando a lo largo del tiempo es que mi proceso siga bajo control. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos puntitos que yo voy muestreando sigan dentro de las bandas. Acá tenemos un caso que, por ejemplo, la media sigue dentro de las bandas, pero el desvío estándar se sale de los límites, ¿sí? Entonces, acá está fuera de control mi proceso. Tengo de que determinar cuál es la causa que produjo que mi proceso se salga de control y eliminarla. Cuando ocurre algo así, ¿sí? Que este puntito se sale de los límites, no es que debo eliminarla y volver a calcular las bandas como lo hacía al comienzo, ¿sí? Ahora mis bandas ya están fijas, porque yo ya las determiné cuando mi proceso se encontraba bajo control estadístico. Y estas bandas se van a mantener para siempre y son las que yo voy a usar para asegurarme que mi proceso siga bajo control. Acá yo ya no las vuelvo a calcular nunca. Ya están calculadas, ya se mantienen y lo que tengo que verificar entonces es que cada vez que yo tomo una muestra,
estas estén dentro de las bandas. Veamos un ejemplo. ¿Sí? En el ejemplo 2 me dice, suponga que se desea estudiar la resistencia de ruptura de cierto material. Se toman muestras de tamaño 6 que producen los siguientes resultados en kilogramo por centímetro cuadrado. De nuevo, acá me da las muestras y ya me da calculada la media y la desviación estándar de cada muestra. Entonces, en el apartado A me dice que construya los gráficos de control. Y en el apartado B me dice, un mes más tarde se observan las siguientes muestras. ¿El proceso está bajo control? Bien, para yo poder construir los gráficos de control, tengo que hacer todos los pasos para chequear la homogeneidad de las medias, para chequear la homogeneidad de las desviaciones, para encontrar, ¿sí?, las bandas y poder armar los gráficos de control. Bien, hacemos para las medias y eso me da 1315,47, 1706,23. Chequeo y todas las medias están dentro de las bandas, entonces puedo contrastar la homogeneidad para las desviaciones, calculo el intervalo y veo que todas las desviaciones están dentro de las bandas. Entonces, con estos límites que tengo acá y con estos límites que tengo acá, puedo armar mi gráfico de control para las medias y para las desviaciones. Si yo armo mi gráfico de control para las medias, ¿sí?, fíjense acá, con línea de trazo yo marqué los límites que habíamos calculado en el apartado anterior y este valor es el X barra barra. En el apartado B nos decía que después de un cierto tiempo se tomaban las muestras. Entonces, esas muestras son los puntitos que aparecen acá en mi gráfico de control a lo largo del tiempo. ¿Sí? Fíjense que en este caso en particular, si bien todas las medias están dentro de la banda, no hay ningún punto que se salga fuera de los límites, observamos que hay una tendencia, ¿sí? Porque podemos ver que todos estos puntos ya están, ¿sí?, por encima de la media, ¿sí? Hay una tendencia creciente, entonces esto ya me está indicando que hay una cierta anormalidad, por lo tanto mi proceso no está bajo control. Y ya no hago el gráfico para las desviaciones, lo podría hacer, pero ya no lo hago porque ya con las medias detecté que el proceso no está bajo control. Entonces, para esto me sirven los gráficos de control, ¿sí?, para poder yo ir chequeando mi proceso a lo largo del tiempo. Bien, eso es todo y con esto finalizamos la unidad 10 de control de calidad.